¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. ¿Para pasar la presentación? ¿Querés que me pase allá? ¿Me paso yo? No. Pensé que querías mirar acá. Bueno, gracias a los que se han quedado y me han solicitado algo que fue un poco desafío pensar cómo comunicarlo sin que sea algo totalmente denso. Entonces dije, bueno, voy a hacer una presentación densa para que les quede y la pasamos rápido y vemos que es más interesante que creo que dentro del panel es un poco dónde estamos y hacia dónde vamos en términos de estadísticas y de datos. Pero como me dijeron, bueno, el aporte del Grupo de Buenos Aires, dije, bueno. Primera pregunta, ¿cuántos de acá conocen el Grupo de Buenos Aires y el trabajo que hace? Levanten la mano. 1, 2, 3, 4, 5. Por lo cual, claro, estamos como China. Ahí. Bueno, entonces había un desafío porque sabía que iba a pasar esto. Claramente, estamos poniendo un poquito en contexto y de vuelta, rápido. El Grupo Buenos Aires es un subgrupo del Grupo de Washington que surge en el 2001. En el 2019, en la reunión que se hizo el Grupo de Washington acá en Buenos Aires, surgió esta idea de generar un subgrupo porque había muchas barreras idiomáticas. O sea, todo lo que hace el Grupo de Washington y todos sus recursos son en inglés. No había una comunidad para español y portugués que estuviese trabajando y viendo cómo adaptar esas herramientas, dado que implementar cualquier propuesta implica no solo traducirla en inglés, sino adaptarla también al lenguaje, las capacidades cognitivas, lógicas de comunicación de cada región, y eso también iba generando ciertos ruidos sobre posibles comparabilidad o no de las preguntas, porque sabemos muy bien, y ahí sí este auditorio tiene muy en claro, que sutilezas en cómo uno pregunte algo puede hacer que sea totalmente diferente lo que estás captando. Entonces, bueno, obviamente que no le voy a decir a ustedes sobre las definiciones que toma, pero estamos hablando de la convención y la CIF. Lo que sí quería destacar, digamos que la CIF en sí mismo no da herramientas para mediciones estadísticas, sino que es un marco conceptual que nos puede ayudar a generar mejores formas de medir para que esté más cerca del concepto. El Grupo Washington hasta ahora tiene una especie de toolkit de 4 herramientas para cómo medir el tema de discapacidad. Y acá empezamos con lo primero, que sería el tema de los universos y en los datos la comparabilidad. O sea, teniendo en cuenta las definiciones de la CIF, como en términos de un certificado único de discapacidad o en otros ámbitos tiene todo un diagnóstico individual, las herramientas de estadística que se vienen desarrollando hasta ahora están muy lejos de poder emular ese tipo de universo. Y ahí empieza un primer ruido, es si nosotros relevamos con esta herramienta, los números que salen compiten, dialogan, son lo mismo, no son lo mismo, y sabemos muy bien que los números de cualquier cosa, ese quantum, es el primer dato necesario para cualquier política pública, y si tenemos diferencia de números ya es un problema basal. Y nos pasa en muchos ámbitos. La discapacidad está dentro de lo que nosotros llamamos las temáticas difíciles de medir, porque no solo es un concepto que viene vivo en el tiempo, sino que es muy complejo cómo captarlo. Bueno, el Grupo Washington tiene 4 grandes herramientas, el set corto, que son 6 preguntas, el set largo, que tiene 25, y después un módulo para lo que es infantil y un módulo diferente para lo que es mercado de trabajo. En lo que tiene que ver con encuestas y censos que no sean específicamente de discapacidad, siempre se viene utilizando el set corto a nivel internacional, que tiene, digamos, 6 ámbitos y una propuesta que fue avanzando de gradientes. Entonces, la lógica de ese set es que se le indaga a cada persona su percepción y tiene que esa persona misma dar el gradiente de si no tiene dificultad, si tiene dificultad alguna, mucha, o directamente no puede hacer ese tipo. En este caso, siempre estamos viendo actividades. A nivel internacional hay un consenso de que si tiene mucha o no puede, sería el subuniverso con discapacidad.
el mismo grupo de Washington y todos los expertos que han participado alrededor advierten que hay limitaciones tanto al universo de personas que se puede aplicar para que tenga un buen dato. En menores de edad no capta bien, y eso ya está totalmente probado. Y a su vez, el universo que está captando no va a ser el mismo, porque por un lado, no está barriendo toda la lógica de la definición de discapacidad, y por otro lado, es una autopercepción que muchas veces nos pasa que chocan, ya lo vamos a ver más adelante, con las metodologías de entrevista. Muy pocos estudios se entrevista persona por persona. Y si ya tenés un tercero, ya sea el padre, madre, hermano, dando una apreciación de gradientes sobre otra persona, ya se dificulta aún más lo que uno puede estar captando. Bueno, esto es un poco lo que decía. Esto va a quedar, la idea de la presentación es que sea densa para que quede como un material para que le interese profundizar y sistematizar toda esta información que no es de fácil acceso. Todo esto que está acá está en documentaciones oficiales, pero es un extracto, un buen resumen. Como les decía, la discapacidad nosotros consideramos una temática difícil de medir. ¿Por qué? Porque por un lado, para cualquier tipo de entrevista uno tiene que tener en cuenta la capacitación que tiene que brindarle al entrevistador, censista, encuestador, llamémosle como sea, y qué va a entender, digamos, qué cognición va a haber sobre esas preguntas por parte del entrevistado. Ahí, y acá hago un paréntesis respecto a la presentación, que esto me interesa un poco de dónde estamos, en los operativos censales uno gana en que es todo el territorio y toda la población. O sea, no hay error muestral, el número que sale es el que es. Pero el gran problema que tiene es que es un monstruo de operativos, es el operativo civil más grande que tienen todos los países, donde en el último censo participaron 900.000 personas en la estructura censal, 700.000 censistas. Las posibilidades de capacitación que uno tiene para una jornada de esa es mínima, minúscula. Entonces, los censos han venido evolucionando en el tiempo de un simple conteo de población a captación temática y cada vez más ambiciosa y compleja, pero no tenemos la oportunidad de capacitar a un entrevistador que pueda dar respuesta a una consulta o aplicar bien la pregunta. Entonces, mucho de nuestro expertise en los censos es cómo captar bien una temática de una forma muy sencilla, muy estructurada, donde el encuestador lo que hace es leer literalmente una pregunta y tener herramientas básicas y tiene que ser muy clara. Bueno, la discapacidad no es una temática que sea fácilmente abordable en un censo por esas razones, porque la capacitación que implica para el entrevistador y lo que suele interpretar a esas preguntas el entrevistado generan resultados bastante deficientes. Las pruebas piloto que hemos hecho de muchos testing no dan buenos resultados. Entonces, cuando uno dice, por un lado tenemos la convicción de captar un fenómeno, pero también tenemos la obligación de captarlo bien. Entonces, siempre entramos en un choque de cómo mejorar la forma de captarlo para que sea realmente el resultado un número utilizable. Bueno, esta parte no vamos a entrar, que es cada una de las 6 preguntas tiene una personalización. Yo la dejo acá como para ver todo eso que debería saber, digamos, un entrevistador para responder a un entrevistado en ese momento. Es decir, pero ¿qué querés decir con que no puedo oír? Al menos, como mínimo, tenés que saber todo esto. Lo cual implica todo un conocimiento de sensibilización en la temática que en un censo claramente es imposible. En una encuesta temática ya sí, porque el universo de encuestadores que participan es menor, por lo general se buscan encuestadores que estén en la temática, entonces es mucho más sencillo avanzar en ese tipo de capacitación. Y el gradiente, los 4 gradientes, aquí también les dejo los porcentajes que implicaría, que también, a ver, es autopercepción, es subjetivo, pero tiene que estar claro para el entrevistador en explicarle cuáles son esos gradientes y cómo se va a ubicar en uno o en otro, si le queda la duda, si es mucho, si es poco, si es todo. Y acá vamos un poco a los antecedentes que tenemos de medición en nuestro país, que es un país que fue bastante pionero en la temática, controversial. Cuando uno ve la historia, cómo se fue indagando a través del tiempo, uno da cuenta de esta evolución del concepto y cómo se veía desde las autoridades o de la sociedad el tema de discapacidad. Para el que le interese puede ver las cédulas censales históricas que están todas disponibles y realmente es un viaje muy interesante porque
uno encuentra cosas que hasta lo hacen reír, lamentablemente, de cómo hemos ido evolucionando en indagar la temática. Entonces, es un país que tiene mucha tradición. Nosotros hemos tenido, la primera experiencia más profunda fue con el censo 2001, donde el censo se utilizó para hacer una muestra, que luego se hizo una encuesta de profundidad, que fue innovadora a nivel latinoamericano, con muy buenos resultados. Luego de esa experiencia, ya en el año 2017 se empezó a trabajar en probar todo esto que se venía trabajando con el grupo de Washington, este set de preguntas. Primero, en lo que fue la encuesta nacional de gasto de los hogares, que es una encuesta que para el sistema estadístico es clave. De ahí surge las canastas, surge la estructura del índice de precio del consumidor. O sea, es como los censos y la encuesta nacional de gasto de los hogares son los dos que están ahí arriba en el panteón del top en el tema estadístico en cualquier país. Y se puso en el 2017 esa pregunta, por lo cual uno puede distinguir diferenciales de gastos, necesidades en hogares con o sin personas con discapacidad. Fue la primera experiencia. Luego, en el 2018, se hizo un estudio muy interesante, eso está en los informes disponibles en la página del INDEC, si les interesa verlo, donde justamente uno ve ahí, en términos generales, grandes números que recuerdo, en personas de 0 a 14 años la prevalencia ronda el 5%. Cuando uno ve cómo se distribuye, siempre aplicando estas preguntas del set de Washington, que no captan todo el fenómeno. Una ahí es donde entra a discutir los universos. Bueno, pero ¿por qué se habla del 10, del 8, del 7, del 15? Y por ahí muchas veces uno interpola y trae números que se van reproduciendo, y me ha pasado en muchos ámbitos que hay un dato y bueno, Latinoamérica está más o menos acá y empieza a hablarse de ese dato por todos lados y sí, es un parámetro, o sea, válido, pero no necesariamente sucede siempre lo mismo, uno se queda con el imaginario y ahí está el poder de los números también. A mí me pasó muchas veces en mi carrera alrededor de los datos, de que uno tira un número y mucha gente se deja en la cabeza y cuando sale un número diferente, pero si me dijiste que era, y bueno, pero eso es con este asterisco, no, pero vos me dijiste que era, bueno, cuando uno instala un número en la cabeza, también tiene la responsabilidad de qué está haciéndolo, y por eso digo que ir hacia universos más comparables es lo necesario, porque si no, es decir, bueno, ¿por qué el 6, si no el 8 o el 10? Bueno, cuando los números confunden, es peor. Bien. Creo que... Sí, bueno, el estudio del 18 y también se arrancó un proceso, pues ya el estudio del 18 se hizo en conjunto con la ANDIS y se avanzó en un proceso de ir viendo el tema de cómo explotar registros administrativos, que es algo muy importante y eso quiero hacer un poco de énfasis. Censo 2022. Censo 2022... Asia, a ver, estaba viendo qué filme era. La idea del censo 2022, originalmente, que iba a ser el 2020, se tuvo que postergar por la pandemia, era incluir el set corto a nivel de persona. Se hicieron 2 pruebas pilotos de eso, los resultados no fueron buenos. Justamente de ahí surge que la interpretación de la gente de esas preguntas no es la correcta, porque justamente en las pruebas pilotos podemos hacer esa interacción, es más antropológico esa prueba piloto, nos permite verlo. No hay buenos resultados, sobre todo en lo que tiene que ver con los problemas visuales y de la parte de concentración, entender y demás. La gente no comprende eso y uno tiende a subenumerar en lo visual y a subenumerar en la otra, por lo cual hay que seguir trabajando en cómo medirlo. Ya el censo 2010 nos había dado esa pauta de que muchísima gente, el número que nos daba con problemas visuales era altísimo y cuando uno empieza a revisar datos y a correr datos, se da cuenta que estaba muy concentrado en edades adultas y tiene que ver por una cuestión de interpretación y el uso no de anteojos, si el anteojo que tenía era el adecuado o no. Y es complicado y esto de vuelta, dar números que marean no es bueno. Y claramente salieron muchas recomendaciones de cómo también capacitar a los censistas. Cuando llegamos ya al momento del censo, cuando se postergó sin fecha definida. Esto un poco, hacer memoria fue un caos. A mí me tocó, en esa época todavía estaba en Córdoba, como director general en Córdoba, yo me sumé en septiembre del año pasado a INDEC, la incertidumbre de, bueno, ¿y cuándo salimos con un censo? Y organizar un censo no se hace de un día para el otro.
Y a su vez, cuando nos dijeron que había que salir con el censo, ¿cómo íbamos a poder salir con el censo? Entonces hubo muchas reuniones virtuales con INDEC y la cúpula en su momento, y las provincias, y surgió una nueva propuesta desde INDEC, de decir, bueno, nos tenemos que preparar a la posibilidad de que no pueda haber entrevista cara a cara, que haya que tener una distancia, que no se pueda juntar a los docentes o censistas que no fuesen docentes para capacitarlos. Era romper el paradigma histórico. Argentina, que tiene una tradición censal increíble, con censos de altísima calidad, reconocidos por Naciones Unidas, de golpe lo que se sabía hacer de forma tradicional no se podía. Por otro lado, una gran oportunidad, romper con las formas que uno siempre hace las cosas, te obliga a la innovación, y surge esta propuesta de hacer un censo de derecho, que la diferencia básica entre censo de hecho y de derecho es, históricamente en Argentina se hacían censos de hecho, que es censar a la gente según dónde pasó la noche anterior. Es decir, es tipo el juego de la silla, todos nos quedamos quietos, sacamos una foto, donde te censé, te censé. Te enganché en otro lado, bueno. Por eso se suele hacer un miércoles feriado, cosa que la gente no esté de fin de semana y demás, pero es metodología muy útil porque es como justamente congelas a todos, quédense quietos, voy a sacar la foto, es la forma más sencilla de hacerlo operativamente hablando. Los censos de derecho apuntan a la residencia habitual de las personas. Técnicamente cambia una preguntita, pero te permite hacer el operativo de otra forma, porque ya lo puedes planificar más extendido en el tiempo, no hace falta hacerlo en un solo día, pero no es algo sencillo. Muchos países en esa transición han fracasado y han tenido muchas tasas de omisión, porque si uno hace un feriado y los tenés todos quietitos, encontrar a la gente no es fácil, entonces es todo un desafío. Entonces lo que se decidió fue hacer un censo de derecho bimodal, o sea, que estuviese la posibilidad de autoempadronarse en Internet, por si nos cortaban a todos de vuelta. Dice, bueno, si nos cortan todos, por lo menos arrancamos. Tenemos un par de meses que la gente se puede censar así y cuando nos dejen salimos a la calle a buscar el resto. O sea, era ir pensando posibilidades en un marco pandemia, porque todavía estábamos modo pandemia. Todo esto 2021 definiendo cómo íbamos a hacer. Y para no innovar de más, cuando se hiciera el operativo de campo iba a ser un solo día, como antes, para evitar cualquier problema. Y bueno, ahí se cruzaba el dato del censo digital y el papel a través del código que te daba el censo. No quiero entrar en eso, es demasiado detalle, pero obligó a innovar. ¿Qué pasó en esa vuelta? Claramente, pasábamos de una capacitación intensiva presencial a una capacitación virtual asincrónica, porque tenía que estar todo grabado y demás, no daba la infraestructura para hacer cosas en vivo. Preveíamos, si nos dejaba las circunstancias, y que fue así por suerte, hacer un taller presencial justo el día antes del censo como para reforzar los conceptos. Y, por otro lado, ante la posibilidad de que la entrevista tuviese que ser más corta, cara a cara, y que no podía hacer una entrevista sentado, sino a una X distancia en los hogares, tenía que ser un cuestionario más corto. Bueno, esas dos cosas atentaban directamente con muchas preguntas, hubo varias preguntas que tuvieron que salir. Claramente la discapacidad a nivel persona, con los resultados que teníamos en el prueba de piloto y con lo que implicaba que necesitábamos reforzar la capacitación y la forma de preguntar, era imposible. Íbamos a tener resultados no válidos. Y hacer semejante esfuerzo para algo que después sabíamos que iba a tener resultados no los esperados por todos, por nosotros y por la sociedad, se decidió pasar la pregunta al bloque de hogar para tener la misma estrategia que en el 2001, que sirva para un muestreo de hogares, para un estudio posterior, que seguía el diálogo con Andis para seguir pensándolo. En eso, para poner en contexto, en INDEC hay como un plan estadístico que tiene un presupuesto dentro del INDEC. Todo lo que es temático se trabaja en conjunto con cada repartición y el presupuesto es extra. O sea, INDEC no maneja un presupuesto para discapacidad o un presupuesto para factores de riesgo de salud o otras temáticas, sino que se hace en conjunto con el Ministerio Secretariado que corresponda y se hace todo el estudio como órgano rector, digamos, el diseño. Actualmente estamos en proceso no solo de pensar ese futuro operativo, sino también en esta cuestión, y siguiendo un poco la línea que decían anteriormente, de cómo, hacia dónde van las estadísticas a nivel mundial y cómo capitalizar todo este esfuerzo que se ha hecho en muchos ámbitos ya durante un par de décadas, que es los registros administrativos.
En el censo 2022, al margen de las posiciones que pueda haber, y creo que no es el momento de entrar en controversias, se perdió una gran oportunidad que era dejar el DNI, que ya muchos países lo están haciendo en los censos, porque eso nos permitía, por supuesto con todo el resguardo informático que siempre tenemos, INDEC tiene toda una ley de secreto estadístico, o sea, los que trabajamos ahí es un tema penal, digamos, el cuidado de los datos, poder vincular datos censales con registros administrativos y empezar un camino de aprovechamiento. Se perdió una gran oportunidad en términos estadísticos. A nivel mundial, ya muchos países vienen avanzando en ese sentido para hacer censos combinados, o en algunos casos ya censo por registro administrativo, pero son muy poquitos, y son países chiquititos, unitarios, que son muy fáciles de administrar. Países como nuestros federales no lo son, y son los ejemplos de lo complicado que es tener buenos registros, pero ya tenemos muy buenos registros. Entonces, las posibilidades que se abren a futuro son, por ejemplo, evitar preguntar lo que ya sabemos de las personas en un censo, al pedir el DNI, y poder tener más espacio y más tiempo para preguntar aquello que no sabemos. Entonces, y después buscamos por DNI y traemos toda la información que tienen todos los otros registros. Ese es un camino ideal hacia adelante porque nos permitiría asignar recursos de forma mucho más eficientes y poder tener temáticas con mayor profundidad, mayor cantidad de preguntas en lo que nos hace falta y no gastar tanto en lo que ya lo sabemos pero no lo sabemos, entre comillas. O sea, preguntamos un montón de cosas que lo podremos sacar de otro lado si integramos todo. Ya se ha empezado un camino, ya tenemos la infraestructura informática adecuada, lo que se llama técnicamente Data Warehouse, ya hemos hecho algunas pruebas con RENAPER, con CIPA, con Cintis, y es la agenda que viene. O sea, no va a ser una agenda rápida, pero claramente ese es el nuevo norte dentro de lo que son las estadísticas sociodemográficas en INDEC, por supuesto sin dejar de lado lo tradicional que Argentina, por su carácter federal y su complejidad, y porque es una sociedad que tiene muchas cosas, llamémosle, en gris, no vamos a poder dejar de tener encuestas. Uno si quiere saber bien la temática de mercado laboral, claramente hay que ir a los hogares a preguntar porque nuestros registros no van a reflejar más del 50% de realidad. Pero hay un 50% que está ahí adentro. El sistema educativo tiene una cobertura amplísima. Obviamente, el sistema educativo no nos va a poder decir nada de quien no está, pero otros registros sí, y una encuesta o un censo también. Entonces, al combinar todas esas fuentes, realmente estamos ante una oportunidad de ser mucho más eficientes y tener datos que realmente nos sirvan a todos, y sobre todo, unificando ese gran tema que son los universos. Hay que tratar de no tener más de 2 números de lo mismo, porque justamente generan confusión. Bueno, esa era la idea. A disposición por cualquier consulta, y para el que tenga ganas de leer y aburrirse va a quedar la presentación con todo el paso a paso. Muchas gracias.